Bueno, buenos días, licenciada. Hoy voy a presentar la investigación en las ciencias económicas, respondiendo a las preguntas de la P2 de la Universidad Técnica de Ambato. Mi nombre es Isago Orozco y aquí está mi presentación. Pasamos a la primera pregunta. Nos dice, ¿cuáles son las principales escuelas de pensamiento económico mencionadas en el documento? Y como podemos ver del artículo, la primera escuela es llamada escuela clásica, conformada por Adam Smith, David Ricardo, Thomas Malthus, John Stuart Mill. La segunda escuela es llamada escuela marxista, conformada solo por Karl Marx. Hay una tercera escuela igual, que es escuela neoclásica, conformada por William Jones, Karl Mengers, Leon Walras y Alfred Marshall. La cuarta escuela es llamada austríaca, conformada por Karl Menger, Lowling, Braun Mises y Friedrich Hayek. En la quinta escuela tenemos a la escuela de la institucionalista, conformada por Thorstein Veblen, John R. Commons, Douglas North, y la última escuela se llama escuela monetarista, conformada por Milton Friedman. Pasamos a la siguiente pregunta. La siguiente pregunta nos dice, ¿cuáles son las principales dificultades epistemológicas que ha enfrentado la economía a lo largo de su desarrollo según los autores? Respondiendo a esta pregunta serían, la primera, debates metodológicos que fueron en el siglo XIX y principios del XX. Señalaron que economistas como Nazca W. Senior y John Stuart Mill iniciaron discusiones sobre la metodología adecuada para la economía. La segunda sería que también fue disputa entre operacionalistas e instrumentalistas, que resaltan sobre si los conceptos económicos deben ser operacionales y medibles o si las teorías pueden ser valoradas por su capacidad predictiva. Otro factor importante también fue la influencia de diferentes escuelas de pensamiento, que mencionan como el positivismo lógico y el realismo ha influido en la forma en que se ve y se practica en la economía, generando debates sobre si la naturaleza y el alcance de conocimiento económico. Pasamos a la siguiente pregunta, que nos dice, ¿cómo se relacionan las diferentes tradiciones de investigación en economía con las posturas epistemológicas surgidas en los siglos XIX y XX? Respondiendo a esta pregunta sería la primera, que explican que las posturas incluyen corrientes como el positivismo lógico, el falsacionismo o Popper y el realismo crítico, y que a partir de ellas la economía ha adoptado tradiciones investigativas que no necesariamente comparten un único método, sino una orientación común. Otro factor es también que estas tradiciones se desarrollan más allá de las escuelas de pensamiento clásicos, promoviendo enfoques diversos como el instrumentalismo, el realismo perspectiva o incluso el naturalismo epistemológico. La cuarta pregunta, ¿qué papel juegan las controversias entre escuelas de pensamiento como el keynesiano y el monetarismo en la evolución de la teoría económica? Simplemente que las controversias entre escuelas como keynesiano y el monetarista han sido fundamentales porque impulsan el desarrollo del pensamiento económico al forzar la revisión de supuestos, métodos y políticas, y reflejan distintas posturas epistemológicas. La quinta pregunta dice, ¿de qué manera los autores justifican la asociación de la ciencia económica con una forma de realismo científico de carácter disminuido? Es que lo justifican con un realismo científico disminuido, que señalan que si bien la economía busca explicar fenómenos reales, no puede aspirar al mismo nivel de la verificación empírica de las ciencias naturales. Propone mejor un enfoque realista perspectiva que reconoce la complejidad de lo económico. La sexta pregunta nos dice, ¿cómo influye la historia y el contexto social en la comprensión de los fenómenos económicos según la perspectiva de los autores? Es que, según los autores de la historia y el contexto social,
son fundamentales para comprender los fenómenos económicos porque estos no ocurren en el vacío, sino en estructuras sociales concretas. La economía debe considerar factores históricos, políticos e instrumentalistas. ¿Qué implica adoptar un enfoque contextualizado? La séptima pregunta dice, ¿qué críticas hacen los autores sobre la capacidad del léxico en la ciencia económica y cómo proponen que se abandone este problema? Respondiendo a esta pregunta es que señalan que el uso excesivo de tecnicistas y fórmulas abstractas dificulta la comprensión tanto que para el público general como entre especialistas de diferentes corrientes, ya que esta falta de claridad puede ocultar supuestos ideológicos o debilidades teóricas. Vámonos a la octava pregunta. Dice, ¿cómo se define el concepto de geohistoria en el contexto de la economía y qué relevancia tiene para el análisis económico contemporáneo? Es que se refiere a una forma de entender los fenómenos económicos, incorporando tanto su dimensión espacial como su evolución histórica. Esta perspectiva resalta cómo los procesos económicos están arraigados en contextos específicos y cómo el territorio y la historia condicionan las dinámicas económicas. La novena nos dice, ¿cómo argumentan los autores que la economía moderna se aleja de la búsqueda de la verificación completa de sus teorías? Según lo que investigué, es que la economía moderna se aleja de la búsqueda de una verificación completa de sus teorías porque reconoce los límites inherentes a su objetivo de estudio, la complejidad y variabilidad del comportamiento humano y social. Y por última pregunta, ¿qué relación establecen los autores entre la economía y la filosofía de la ciencia en su análisis de la evolución de la teoría económica? Los autores vinculan estrechamente la evolución de la teoría económica, de los debates y de la filosofía de la ciencia económica, destacando cómo está influido en la forma en que se construye y valida entre el conocimiento económico. Mi nombre fue Isago Orozco y muchas gracias por su atención.